inicial. Y nada, pues los dejo con Anaí para esta segunda parte del taller. Ay, se fue. Bienvenida. Estoy aquí tratando de compartir la pantalla. Ay, a ver. Listo. Hola, chicas. Qué chido verlas de nuevo. Y a ver. Hoy lo que haremos será, bueno, tendremos una dinámica muy parecida a la de la otra vez, que será ver algunos conceptos teóricos, leer algunos poemas y tratar de, pues, de hablar sobre ellos, sobre los que nos transmiten y escribir, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de la literatura periférica o la literatura marginal, y para eso les traje algunos ejemplos. Pero déjenme acomodar un poco mi cámara. Listo, ya. A la sesión de hoy la titulé Poéticas de la vida en tiempos de muerte, y creo que nos puede hacer muchísimo sentido, sobre todo en el momento actual que estamos viviendo ahora mismo. Y así como la sesión pasada, que la estructuré a partir del poema de Audre Lorde, esta vez lo estructuré a partir de un ensayo, un ensayo de Alejandro Reyes que se llama La literatura periférica y marginal, una alternativa para nuestros días. Y pues básicamente hay que ver primero las diferencias, ¿no? La literatura periférica, como su nombre lo dice, pues es aquella literatura que se crea en las periferias, ya sea, por ejemplo, pues, no sé, en el Estado de México, en Naucalpan, en Huacalco, o en este sur global, en estos lugares alejados del centro, donde están las urbes, los lugares de mayor producción. Esa es la literatura periférica. Y la marginal se refiere más bien a esta literatura producida en lugares marginales, como podrían ser las prisiones o lo que vimos en la sesión pasada, que son, pues, los manicomios. Y bueno, voy a leerles un pedacito del ensayo de Alejandro, que dice que esta literatura surge de una urgencia de hablar, de visibilizar una realidad invisibilizada de muchas formas, una realidad en la que la violencia no es una excepción, no es la irrupción de casos aislados, aunque frecuentes, de brutalidad extrema, sino el pan nuestro de cada día. Es decir, por eso se llama Poéticas de la vida en tiempos de la muerte. Ver de qué forma se está creando literatura en lugares invisibilizados, en lugares marginados, que están todo el tiempo asediados por la violencia, asediados por la precariedad, y de qué forma están escribiendo desde esos lugares para nombrarse, para resignificarse. Y es justo lo que hice en esa parte. Me pasé de lanza, porque les puse así todo un párrafo de uno de los ensayos, y yo soy de esas que te dicen así de subraya lo más importante del libro, y te subrayo todo el libro. Pero es que este párrafo se me hace como súper explicativo de lo que es la literatura periférica. Igual se les voy a leer y ahorita lo comentamos un poco. Y en este dice que la mayoría de las obras de la literatura periférica o marginal explora la memoria de formas múltiples y diversas. La memoria como archivo histórico, como registro de un mundo que está siendo destruido por la maquinaria de la globalización homogeneizadora, como forma de salvar de las ruinas del progreso las formas de convivencia y el sentido de ser de esos territorios, pero también como forma de reconstruir el presente y reelaborar al sujeto, tanto individual como colectivo. En los barrios y periferias marginados, la narración y la reinvención de la memoria es un acto político, un acto de resistencia frente a la invisibilización provocada tanto por la destrucción física de espacios y formas de convivencia, como por los discursos hegemónicos, que limitan la representación de dichas poblaciones mayoritarias a un exotismo sensacionalista y estereotipos que, muchas veces, los criminalizan. Al mismo tiempo, es un proceso de resignificación y redignificación de las experiencias traumáticas propias de quien crece en estos espacios, que permite transformarlas en potencia, resistencia y reexistencia. Y bueno, por eso lo puse, porque creo que en este parrafito engloba todo lo que es la literatura periférica y la literatura marginal. Y aquí en rojito puse algunas cosas que quiero
que quiero comentar muy específicamente, que es la memoria como un acto político, ¿no? O sea, por un lado, quieren que olvidemos, ¿no? Que olvidemos el pasado, que olvidemos lo que hemos vivido, que nos olvidemos de nosotras mismas, y a través de esta escritura lo que se hace es recurrir a la memoria, recordarnos a nosotras mismas lo que hemos vivido, a nuestras ancestras, lo que han vivido las personas que nos rodean, y así nombrarnos y resignificarnos. O sea, a mí se me hace por eso esta literatura muy poderosa, porque es esta literatura que se crea desde el margen, de estos lugares que han querido ser invisibilizados. Y por aquí abajo nos dice que habla de redignificación y resignificación de la memoria de nosotras y de quienes nos rodean. Y para eso, como siempre, les traje un poema que vamos a leer. Ella es Jimena González, seguro muchos de ustedes ya la han leído o incluso hasta la conocen personalmente. Y es que hoy quise cambiar un poco la idea que traía y mejor decidí que vamos a leer a poetas que justo están escribiendo ahora mismo desde el margen, que son nuestras contemporáneas, que un día si salimos a la calle podemos encontrarnos en el transporte público, en la calle, en el supermercado, o sea, mujeres que son mucho más cercanas a este momento, incluso a nosotras mismas. Y ahora les voy a poner el poema que traje de ella. Denme un segundo de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí lo ven bien? A ver. ¿A quién pone? Mariela, ¿me ayudas a leerlo, porfis? Ok. Las otras. Las mujeres de mi familia, familia de mi padre, siempre son las otras. No tienen nombre propio cuando son evocadas por su mal llamados amantes. Todas Josefinas, llorando manchas violeta ocultas en el cuello. Todas Josefinas, esperando que Benito deje a su mujer, deje de beber, deje de vivir. Ahí voy. Por el lado de la luz, mis raíces son mujeres adornadas de mujeres desesperadas, despechadas, desgraciadas, pero nunca, nunca, nunca desenamoradas. Escribo para sanarme, para sanarlas, para ser algo más que víctimas, alguien más que algo, mucho más que otras, para desarraigar la competencia con la que nos adoctrinaron. Escribo para aprender que amamos mucho y a muchos y no es motivo de vergüenza que deseamos a muchos. Que deseamos a muchos y los deseamos mucho y eso nunca, nunca debe doler. Porque vengo de una familia de mujeres que se sienten obligadas a reírse de los chistes ofensivos de sus maridos ebrios, de mujeres encerradas y silenciadas. Escribo para enseñarles a gritar, para arrancarles del alma el tú te callas. Escribo por mi abuela Josefina, para que reencarne en bailarina, por mi tía, para que no vuelva a llorar. Hola, escribo por mi abuela Josefina, para que reencarne en bailarina, por mi tía, para que no vuelva a llorar, para que no le duelen los huesos, para que mi abuela María deje a mi abuelo muchas veces más y tenga novios, muchas veces más, que siga escribiendo poesía y ya no tenga miedo de mostrar sus pechos. Grito por las rodillas sangrantes de mi bisabuela Emilia, haciendo mandas a la Virgen para que reencarne en el mal de guerrero y tire los altares de un tsunami. En mis pies enredo sus raíces y en mis manos sus nubes, para que Ale no vuelva a Morelos y Gabriela se canse de Noé, para que el dolor se vaya con la facilidad con que nuestros padres se fueron, para no volver a ver mi cuerpo de 11 años tirado en la cocina pidiendo perdón, para no darle de comer a mi abuelo de nuevo, para no darle de comer a mi abuelo de nuevo con sus ojos lascivia, y para no defender la pureza de falsos profetas consanguíneos que me apretaron el pecho hasta romperme,
para que ningún malnacido vuelva a restregar su cuerpo en las piernas de mi prima cuando vuelve de la escuela, y romper el maldito círculo vicioso de los secretos de familia, manchados de pedofilia, incesto, golpes y sangre, para que todos podamos ser nombradas, para que no deje de retumbarnos en la cabeza hasta que gritemos. Álzalo vos para no negarnos, porque tenemos nombre y no dejaremos que lo olviden. Listo. Y pues bien, ¿qué piensan de este poema? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué quisieran comentar al respecto? Yo. A ver si me veo. Sí, creo Escucha, que. Jocelyn. Creo que me parece un poema muy fuerte y creo que la mayoría, dentro de nuestras familias, hay historias de violencia, ¿no? Y pensar que somos una generación nacida de la violencia, ¿no? Pensando que nuestras abuelas o bisabuelas fueron robadas, fueron violadas y se tuvieron que casar con el violador, incluso que dentro del ámbito familiar hay también violadores, ¿no? O personas que ultrajan a sus propias mujeres. Entonces, me parece muy fuerte, ¿no? Y es un tratar de sanar de todos esos huecos, ¿no? Me parece que es lo que hace Jimena, ¿no? Sanar esos huecos de violencia que pasan de generación en generación, porque sí, es una cuestión que heredas el dolor, heredas no solamente la condición de mujer, sino los dolores que van antes o después de ellos. Exactamente. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más? Sí, de nada. Creo que nadie tiene ganas de hablar el día de hoy. Bueno, pues sí, todo lo que acaban de decir. Me encanta la lectura que hacen de, de todos los textos y lo sensibles que son a esto. Y es que, pues sí, es que son cosas que nos atraviesan a todas. Es casi imposible leerlo y sentirte indiferente a eso, porque es algo que está todo el tiempo en nuestras vidas. Y justo lo que mencionaron, ¿no? Por eso lo personal también es político, porque hay que ver, pues sí, todas esas violencias, toda esta micropolítica y cómo desde la intimidad, desde lo íntimo, también hay un montón de violencias que también son muy brutales. Y justo en la diapositiva pasada veíamos esta cuestión de la memoria, que es justamente lo que hace memoria, lo que hace justamente Jimena aquí, y que veremos en los otros poemas que les traje, cómo es algo muy recurrente. O sea, ir a la memoria, pero al mismo tiempo me nombra a mí, nombro lo que a mí me ha pasado, pero sin dejar de nombrar a las otras. Ella se está nombrando a ella lo que a ella le pasó, pero al mismo tiempo habla de sus abuelas, habla de sus tías, habla de sus primas, hablando de lo colectivo. Y esto es otra de las características de la literatura periférica o marginal, es decir, sí me voy a nombrar a mí, voy a recurrir al autobiográfico, pero también voy a estar todo el tiempo yendo a la memoria colectiva. Y otra cosa muy importante que dijeron es cómo a través de esta forma ella trata de sanar a estas mujeres y de sanarse a sí misma. O sea, ella como una especie de receptáculo a partir del cual sana a las otras y se sana a sí misma. Y es algo que me gusta mucho, mucho de Jimena. Y justo, pues sí, es esto que dijeron de nombrar todo eso que no quieren que nombremos, que quieren que lo dejemos calladito porque no está bien decirlo, porque son los secretos de la familia, porque como nos dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces ella hace como un ejercicio de valor, también es un ejercicio muy valiente nombrar todo esto que nos atraviesa. Y pues de ahí viene la pequeña tareita que les pedí. Ya le vamos a darle uso. Que les pedí pues que trajeran ya sea una foto o en su mente, aunque sea alguna de sus ancestras. Ay, perdón si escuchan el escándalo de la calle. Pero bueno, alguna de sus ancestras, porque creo que sí es muy importante voltear hacia atrás, recurrir a esta memoria colectiva y tratar de hacer un trabajo también pues de catarsis o de sanación a partir de esto, de lo que está en el pasado y que muchas veces no queremos recurrir a ello porque también puede ser muy doloroso. Entonces, ese será el ejercicio que les voy a pedir ahora, que a partir de la ancestra que decidieron traer a esta sesión y tenerla presente, escriban algo, quizá al estilo de Jimena, quizá no, que nos cuenten sobre alguna de sus ancestras, que nos cuenten algo sobre ella, lo que ustedes crean que sea necesario escribir
sobre esa ancestra que dijeron. Por ejemplo, recuerdo que en una sesión una chica decidió hablar igual de su abuela y de las flores, y nos contaba cómo a ella ya no le gustan las flores, porque cuando era muy chiquita, su abuelito siempre le llevaba flores a su abuela. Entonces en ese entonces ella decía, wow, es que mi abuelo es un romántico, pero cuando creció se dio cuenta que su abuelo le daba flores a su abuela cada que le pegaba. O sea, era también una consecuencia de esa violencia. Esas flores eran como una especie de cicatriz que estaba ahí hablando de la violencia que sufría silenciosamente su abuela. Y ella decidió escribir para tratar de sanar eso, para tratar de reconciliarse con esta situación, con las flores, con los hombres también por toda esta herida que ella tenía, y también de redignificar a su abuela, que es lo que hablábamos de la literatura marginal que busca redignificar y resignificar. Entonces, pues lo que ustedes quieran escribirnos sobre su ancestra, y les voy a dar igual un tiempito para que pongan manos a la obra. Y a ver, voy a compartirles la pantallita para seguir. Me voy a ir ya bien rápido para que nos dé tiempo de ver todo lo demás, o bueno, la mayoría de las cosas. Y esto es solo, o sea, rápido, algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que al final este tipo de literatura, la literatura periférica y la literatura marginal, lo que alguien, creo que fue Shatil, que mencionó como esto del feminismo canónico, y justo la literatura periférica lo que hace es ir en contra de ese canon, porque de pronto nos damos cuenta de lo que ella decía, que el feminismo se hace en la calle, ¿no? Y entonces muchas veces el tipo de literatura que se hace desde la calle, desde las periferias, desde el margen, también es muy diferente. Y sabemos perfectamente que la literatura, ¿no? El mundo editorial como una institución es súper excluyente. Y este lenguaje de la academia también es muy excluyente para dejar fuera a muchísimas personas. Entonces lo que hace este tipo de literatura es romper con ese lenguaje incluyente, digo excluyente, perdón, que viene de la academia, que viene de la hegemonía, y usar como estas palabras que escuchamos en la calle todos los días. Un lenguaje que juega entre la oralidad y la poética. Es lo que vimos, por ejemplo, con Jimena, ¿no? Que su lenguaje es muchísimo más cercano, o sea, no tuvimos que sacar ese diccionario para ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con mucha de la poesía académica y con la mayoría de la poesía escrita por varones, ¿no? Que lo que buscan es este juego retórico y súper académico, y que de pronto es muy difícil comprenderlo, es totalmente críptico. Y lo que busca la literatura periférica y marginal es todo lo contrario, es llegar a todas las personas, y sobre todo a quienes viven en los barrios, a quienes han estado en las cárceles, a quienes están en manicomios. Y además es una literatura donde se difuminan como las líneas que separan, por ejemplo, aquí está. Esta es una literatura que desafía las fronteras tradicionales entre los géneros literarios, donde novela, cuento, memoria, autobiografía, crónica, reportaje, testimonio y etnografía se confunden, porque es un poco de todo, es un poco hablar de mí misma, pero también hablar de lo que sucede en mi barrio, pero también hablar de, por ejemplo, esta cuestión de la memoria colectiva, pero también dar un testimonio de lo que estoy viviendo actualmente, de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, es por eso también muy transgresor, porque no solamente el lenguaje rompe con sí, pues con este lenguaje canónico, sino también el modo en el que se escribe y de dónde viene, porque de nuevo es esta resistencia, esta rebeldía de quererse nombrar cuando todo alrededor quiere que no te nombres. Justo estas poéticas de la vida en tiempos de la muerte, ¿por qué? Porque literalmente nos están asesinando, literalmente quieren que nos callemos o nos están encerrando, y este escribir y este nombrarnos constantemente es una rebeldía tremenda. Y por eso ya traje también este poema que me gusta mucho. Y Jocelyn, ¿me ayudas a leerlo, porfis? Sí. ¿Sí lo ves? Amparito. Ok. Amparito como mi abuela. Caminaba por el centro cuando en mis ojos se veían estrellas y en mi piel se sentía el pulsar de la distancia y el tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué es el tiempo? La distancia que transcurre cuando voy de Coacalco a Indios Verdes. ¿Qué es la distancia? Lo que cruzo para ganarme la vida. ¿Ganar? ¿Qué vida? La que pierdo con la distancia y el tiempo.
Ya no quiero ser la olvidada, la excluida, la que pierde 4 horas de existir en el transporte público, la que anda en tierras de nadie, de un estado blasfemo, maldito, que no te deja soñar. Pero no puedo ser otra cosa, porque yo soy mi barrio. Soy Nesa, Tultitlán y Catepec, la rebelde que gana el salario mínimo y le alcanza para soñar. Y sueño con que ya no tenemos hambre, que no nos arrebaten una más, tantito, es que no nos arrebatan una más todos los días, que mi abuela sigue viva y le ayuda a regar sus flores, que siempre hay carnaval y agua para todas, que mi barrio vive, existe, resiste y abraza para curarse a las heridas. Nos están matando y yo no quiero morir. No quiero morir hoy, no quiero morir así. Karen Amparo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Perfecto. ¿Y alguien quiere comentarme antes algo sobre este texto? Creo que no. Hoy vienen más silenciosas. Pero bueno, este es justamente ejemplificado lo que hablamos acá atrás, cómo de nuevo recurre a la memoria, ¿no? O sea, la memoria de su abuela. Repite esta idea de volver a su abuela y también esta idea de empezar hablando del autobiográfico, de cómo su vida se le va en el transporte público, de cómo me parece muy duro cuando dice para ganarme la vida, pero ¿qué vida? Como, ¿esto es vida? O sea, esta constante invisibilización, esta precarización, este vivir rodeada de violencia, ¿esto es vida? O más bien sería sobrevivir, tratar de sobrevivir a como dé lugar con ese salario mínimo en medio de toda la violencia, en medio de toda la marginalización. Se me hace un poema muy duro, pero también que nos atraviesa muchas, que nos sentimos identificadas y que podemos entendernos en cada una de esas líneas. Al menos a mí me pasó, y incluso al final cuando llegué a Karen Amparo, Atizapán de Zaragoza, bueno, yo vivo en Atizapán de Zaragoza, y también es este constante ir y venir de aquí para allá, este constante en el transporte público, en los acosos, las violencias que suceden en el lugar en el que vivo, y es este de nuevo, posarse en ese lugar donde se supone que están esos cuerpos que nos han construido como cuerpos desechables, como los cuerpos que son simplemente explotables y punto. Y es ese renombrarnos como algo diferente, como esas personas, como ella le dice, la rebelde que gana el salario mínimo y le alcanza para soñar. Ese constante seguir soñando, seguir trabajando, seguir resistiendo por algo diferente. Y al final también me mata, no sé a ustedes, cuando dice, no quiero morir hoy, no quiero morir así, no quiero terminar de esta manera, yo voy a seguir pues para adelante, y vemos de nuevo todo esto que hemos hablado, este lenguaje, que es un lenguaje de la calle, un lenguaje mucho más cercano de esta literatura periférica, esta literatura del margen, y que además es una literatura que te hace reflexionar mucho sobre el momento actual. Y es como de nuevo preguntarnos, o sea, ¿por qué si hay mujeres, en este caso tan talentosas, que están escribiendo esto, por qué en las academias seguimos leyendo una y otra vez a los mismos tipos que nos están escribiendo y nos están hablando de las mismas cosas? Pues porque esos tipos son, pues, prácticamente son lo que el sistema quiere escuchar, ¿no? Están hablando de cosas cómodas. Y en cambio aquí se están hablando de todas esas violencias que no deberían ser nombradas y que ellas las están nombrando, y por eso son las poetas emergentes, las que no se conocen, las que viven en el margen, y no nada más en el margen periférico, no hablando geográficamente, sino también en el margen literario, porque pues bien sabemos que el mundo editorial también hay toda una cuestión de poder y de manipulación muy fuerte. Muchas veces quienes son publicados no son precisamente los mejores escritores, no siempre, a veces. Obviamente encontramos a muchísimos escritores buenísimos y escritoras buenísimas, pero pues sabemos que también es una cuestión de poder, de quién vende más, sino precisamente de quién te hace sentir más. Y aquí voy a irme solamente a la parte final, en donde habla de que esta literatura lo que busca es evidenciar esto por medio... Ay, es que la pantallita con sus caritas me está tapando aquí la diapositiva, ya.
Esto por medio de la propia creación literaria que aborda temas como la violencia, no solo en sus aspectos más visibles, sino en sus manifestaciones más ocultas, pero no menos perversas, que es de nuevo hablar de estas violencias que se viven en lo íntimo, que son invisibilizadas todo el tiempo, pero no por eso son más horribles. Pensando en el momento que vivimos actualmente, ¿no? Que estaban en las noticias de cómo durante estos meses de confinamiento ha habido un aumento en los embarazos de menores de edad y un aumento en las mujeres que han denunciado por violencia. Entonces, nos está diciendo que la violencia no es como nos han dicho, que está allá afuera. La violencia está en la casa. Muchas veces, muchísimas mujeres tienen que vivir con sus agresores. Una de mis amigas me contaba justo que donde ella vive fue una mujer a pedirles como empleo, y entonces ella también como un poco en su burbuja le dijo, oiga, pero está el coronavirus, se va a infectar, ¿cómo cree? Y la señora le dijo muy, muy tajantemente, es que yo prefiero enfermarme de este virus que ir a mi casa, porque en mi casa mi marido me golpea. Entonces, como muchas veces se prefiere exponerse a las violencias de allá afuera, a los peligros de allá afuera, que estar en su propia casa, porque es ahí donde también se ejercen un montón de violencias que de nuevo son invisibilizadas, pero no por eso son menos perversas. Y para eso traje este poema que se me hace durísimo. Ágata, ¿me ayudas? Sí, claro. Padres. El padre de mi amiga clavó un machete en la espalda del hombre que intentó violarla. Más tarde, el padre de mi amiga caminó hacia el monte y encontró a su pequeña sobrina, le ofreció dulces y monedas si le daba su sexo de pulpa y guinea. De día, el padre de mi hermana no permitía que nadie pegara a su dulce niña de leche. De noche, el padre de mi hermana rompía las costillas a mi madre. El padre del padre de mi prima cocinaba sopas y plátanos para sus nietas. Más tarde, el abuelo de mi prima venía a casa para tocar mi vagina. El padre de Juliet es sastre, hace todo tipo de cosas lindas, vestidos con arandelas, encajes y ojales de plata. Y cuando la paternidad le deja algo de tiempo libre, entra al cuarto de Karen. A la media hermana de Juliet, de Karen, la media hermana de Juliet, y le pide que se calle porque cuando ella grita, papi no puede violar tranquilo. Lucía tiene mi edad. Su padre es un prestigioso maestro universitario. Para ella ha escrito todo tipo de avalorios. Cuando yo he pedido al padre de Lucía un consejo literario, me ha dicho que le excito mucho. Está incapacitado para leer mi poesía. Angélica me ha dicho que se siente confundida. Su padre ha traído a casa a una nueva mujer. Esa mujer se ve justo como ella, quizá 2 años mayor. Pero no te alarmes. Piensa en el padre de tu padre, y en tu padre, y mi padre, y el padre de tus hijos, y el tipo de padre que serán tus hijos. Puedes estar tranquila. Nada de eso va a pasarte a ti, porque tú sí eres buena, no como nosotras, con este carácter, y esta mala clase, y este fenotipo, y este patrón kármico. Los padres en tu casa, ellos sí son buenos, ¿verdad? ¿Qué opinan de este poema? ¿O qué les hace sentir? ¿Qué les recuerda? ¿Qué piensan? Ahora sí quieres... ¿Perdón? ¿Yaserín? Bueno, también es un poema muy fuerte, pero recuerdo mucho una lectura que hice en una clase de literatura en posgrado, y decía que nunca nos habíamos imaginado que personas tan cercanas a nuestras familias nos pudieran violentar, ya sea nuestro padre, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos. Entonces, aquí me parece algo muy curioso, ¿no? Que todas, cuando hicimos el ejercicio, todas hablamos de nuestra línea materna, ¿no? De las violencias que ellas heredaron, pero jamás hemos visualizado o no hemos hablado de la línea materna, ¿no?
autoría paterna, ¿no? Lo que hacen nuestros padres o lo que hicieron el padre de nuestro padre, o sea, la línea paterna, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho o cómo han violentado a, mm, a sus mujeres, a nosotras como siendo parte de esta familia, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? O sea, como es como algo contradictorio, ¿no? Recibimos dolor, pero también somos herederas de violentadores, ¿no? Entonces, es como algo muy ambivalente que podría marcar, ¿no? Bueno, es lo que pienso. No, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Yo, Julieta. Ah, ok. Julieta, te escucho. Yo pensaba para mí, por ejemplo, ha sido como muy complejo en mis procesos terapéuticos, sobre todo en este último que he llevado, quitarme como ciertas cargas que traigo. Y ahorita que leía este poema, bueno, que escuchaba, sí me queda claro que traemos como toda una línea de violencias que están muy normalizadas. Pero, por ejemplo, a mí me ha costado mucho como soltar las culpas porque justo he normalizado, y lo que decía ahorita la compañera, ¿no? Cómo el estar tan cerca de estas personas y sobre todo porque en lo personal he tenido la fortuna, lo pongo entre comillas, de no tener una agresión directa, pero sí las hay de manera tan implícitas que son tan sutiles que entonces en mis procesos como que caigo o sea, reiteradamente en que yo tengo la culpa de algo o las mujeres tenemos la culpa de algo, aunque sé que no, o sea, racionalmente lo sé, lo leo, lo escucho, pero emocionalmente hay todavía esa herida. Entonces creo que siempre es mucho más fácil la racionalización, pero sanar la parte justo emocional es algo que me ha costado y entonces yo siempre he dicho como, bueno, no he tenido una violencia tan directa, pero, pero sí me imaginaba en los casos de mis primas, de mis amigas, de mi mamá, ¿no? Entonces, digo, creo que traemos como justo cargando todas esas pequeñas heridas en esta constante desde que crecimos, tan pequeñitas, y de las mujeres que están a nuestro alrededor. Y a veces por ser familiares también minimizamos tanto que cuesta trabajo, que de verdad, bueno, eso me hace a mí, me hizo sentir a mí esa parte, ¿no? Y me hizo amigarme otra vez conmigo y recordar cuál es mi responsabilidad, pero también cuál no es, y decirme, calma, son heridas tan pequeñas y tan finitas que por eso se te van. Entonces, como que me ayudó en eso ahorita. Gracias. Gracias, Julieta. ¿Alguien más? Creo que no. Y justo ahorita con esto que dices, Julieta, el siguiente ejercicio tiene que ver con eso que decías. Y también de lo que hablaba Jocelyn, ¿no? De estas violencias que vienen de todas partes, es decir, la violencia por parte de la línea paterna, que desde la primera sesión nos dimos cuenta de eso, de que se hablaba de esta violencia que venía de los padres y de todo ese dolor también heredado por parte de las mujeres. Y de nuevo nos damos cuenta en este texto cómo es lo mismo, recurrir a la memoria individual y a la memoria colectiva, recurrir a la oralidad para llegar a otras, recurrir a recordarnos justo estas violencias invisibles y que son tratadas, decía Julieta, como si fueran sutiles, como si no existieran, pero que ahí están y que llevamos todo el tiempo esas heridas y las cargamos y nos sentimos culpables de esto y nosotras tenemos la culpa. Yo quiero participar. Sí, Ángeles, te escucho. Gracias. Hola, buenas tardes, llegué muy tarde. No te preocupes. Disculpas, pero bueno, sí es bien importante este tema porque es como bien dicen las compañeras, está muy normalizado. Pero yo creo que una parte muy importante que nosotros como mujeres que somos y por mujeres que estamos creando, sean nuestras hijas, sean nuestras sobrinas o parientitas o pacientes, por ejemplo, yo tengo pacientitas niñas, yo creo que también es bien importante hacernos cargo porque considero, no sé, yo considero que también ponernos en un lugar realmente totalmente de víctimas es
de ahí no se hace nada, ¿no? Yo creo que más de alguna, o todas hemos sido víctimas de alguna forma u otra desde el acoso a la violación, ¿no? Sea por padres, tíos, tal, o personas en el transporte público o en la calle, y esto hablo desde las miradas lascivas hasta los tocamientos no adecuados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, ¿qué hace la mujer que en un momento llega a normalizar tanto, sobre todo una mujer que es autoridad, por ejemplo, en casa? En primera yo digo, ¿dónde está la mamá de la niña que está tocando a esos padres, no? O sea, se llega a normalizar tanto y son como decimos, como secretos familiares o situaciones que sabemos que existen, pero que también nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Como se dice popularmente, o sea, no queremos ver. Como también nos tienen tan vendido una familia tan idealizada, de que el padre tiene que estar ahí, que la madre, y aunque haya toda esta violencia estructural en la familia, es donde más violencia hay, yo creo, en la familia, ¿no? O sea, si hay una niña abusada es porque hay una mamá o es cómplice, o es cómplice desde que se silencia y no quiere ver que su esposo no es el perfecto hombre que piensa que eligió, ¿no? Que eso sería como generalizar. Y obviamente cada caso es distinto, pero sí creo que hay como cierta complicidad y muchas veces también de las mujeres donde no queremos ver, donde si hay una mujer, a mí me pasó en mi familia, yo vi algo inadecuado con el esposo de mi mamá, con una sobrinita mía, y a mí se me acusó así como de escandalosa, como de, o sea, como de desmadrosa, ¿no? Como de, ¿por qué quieres arruinar la familia cuando, pues yo solamente estoy haciendo una denuncia que por proteger a mi sobrina? Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues sí es una cosa que sí, no lamento hablar aquí. Me parece que es un espacio pertinente porque justamente estamos hablando así a capa quitada, y me parece que sí, a veces las mismas mujeres también de la familia, por proteger la supuesta familia ideal que se tiene, o porque piensan que si se descubre algo que está ahí, que sabemos que está, se puede caer toda la familia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de autoridad o de patriarcado puede sostener una familia si hace ese tipo de cosas? Ahí se acaba un padre. Un padre no es un abusador, un abuelo no es un abusador. Ahí acaba esa función que debía de tener, ¿no? De cuidador, de protector. Pero pues también las mujeres somos ciegas, pienso. Y no es como una situación de embarrar culpas. Aquí, esta intervención que quise hacer es como, ¿cómo podríamos nosotros posicionarnos para ir visibilizando eso, aparte de nombrarlo aquí, y en las propias familias en una manera cotidiana, ¿no? Porque yo pienso que esto sí puede cambiar, puede pasar como muchas generaciones, pero sí se puede cambiar desde lo que nosotros damos cuenta, ¿no? Que nosotros nos vamos haciendo conscientes de que esto no es bueno, no es bueno traer niñas o niños al mundo para que sufran este tipo de situaciones. Bueno, esa es como, queda como una cuestión abierta, ¿no? Para todas, a lo mejor ni siquiera para que lo expresen aquí, sino como una cuestión de qué podría hacer yo desde mi perspectiva, desde mi forma de vida, desde mi situación académica, desde lo que genero a diario para la sociedad, para evitar este tipo de situaciones, no nada más en mi familia, sino hasta con las personitas que están a mi alrededor de una forma u otra, ¿no? Muchas gracias. Y creo que fue media hora. Hola, yo Isela, quiero hablar acerca de lo que la compañera Ángela menciona. Sí, ¿Sí? todas. ¿Me escucho? Sí, se escucha perfecto. Ok, mira, yo soy psicóloga y entonces pues la cuestión esta de que no se defienden o que no buscan la salida, pues es indefensión aprendida, sí, es un mecanismo defensivo, ¿sí? En el que la persona tiene un déficit cognitivo, en el que no logra identificar el instinto obvio y natural de huida, no lo logra identificar y no puede salir del ciclo de violencia. Sí, entonces va más allá del aspecto volitivo de decir yo hoy despierto con todas las ganas de mandarlo a la fregada, ¿no? O sea, va más allá.
Entonces hay que analizar como todo el contexto. Además, la resiliencia es algo que se trabaja, ¿sí? Es algo que aprendemos y lo vemos vicariamente de otro. O sea, si yo vi que mi mamá era una mujer que sacaba la casta y que decía yo aquí, y entonces lo más probable es que si yo me enfrento a una situación futura de maltrato, vaya a ser lo mismo, ¿sí? La resiliencia no es algo que de repente, así como por generación espontánea, no se es dada con la varita mágica, ¿no? Lo tenemos que ir trabajando y también siempre identificar en qué momentos hemos sido resilientes y traerlos al presente para poder reconocer y saber que lo somos, o sea, que a lo mejor en X momento no echamos mano de ello, pero somos resilientes. Pero sí es un trabajo personal, no es algo como sí que de repente va a suceder o que la mujer, va a ser como que el insight así rapidito y ya está, y ya estoy, sí, ya le voy a mandar a la porra, porque no. Entonces es como un proceso y pues el ser indefenso, o sea, la indefensión aprendida, pues es un mecanismo defensivo, nada más. Gracias. Gracias. Julieta. Muchas gracias. Sí, yo también respeto por supuesto lo que nos compartía Ángeles, me parece, pero tampoco estoy de acuerdo. Me parece que entraríamos ya en una cuestión de revictimización. Me parece que efectivamente, como decía ahorita la última compañera psicóloga, yo también soy psicóloga, tiene que ver con un montonal de cosas, desde el hecho de los privilegios, ¿no? La parte de tener una red de apoyo para poderte mover, aún identificando o no ciertas cosas, es un privilegio. Y no todas las mujeres tienen estos privilegios, no todas las mujeres tenemos los privilegios. Por ejemplo, ella comentaba ciertas cosas, ¿no? Desde lo académico. Hay mujeres que no tienen el privilegio académico. Entonces, me parece que sí, que es muy importante que podamos posicionarnos desde vernos que no todas tenemos los mismos privilegios. En que sí estoy de acuerdo, en que efectivamente las que tenemos ciertos privilegios podamos utilizarlos para sumar, para poder acompañar en sororidad, es decir, sin hablar mal de las mujeres porque no sabemos todos los procesos que traen y esta normalización que justamente hacemos. Entonces, también la sororidad es que si no estoy de acuerdo en algo, ok, o sea, no tengo que forzosamente intervenir o acompañarte, pero sí me hago a un lado para dejar entonces tu camino sin sumar más violencia desde lo cognitivo, desde mi pensamiento y mi expresión, digamos, ¿no? Es lo que yo comentaría. Gracias, Julieta. Jocelyn, ¿querías decir algo? No, pero si tengo que agregar algo, estoy muy de acuerdo con lo que menciona Julieta. Y creo que me parece que este tema nos lleva a otro tipo de discusiones, ¿no? Entonces, pues mejor no, para no, para no abarcar más tiempo y mejor pues hacer la actividad. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Yo igual me voy a seguir porque creo que aquí mi papel no está como en darle la razón a nadie, sino dar este espacio para que ustedes hablen, para que den su punto de vista, aunque sí creo que es importante recalcar justo que muchas mujeres tenemos muchos otros privilegios que otras, ¿no? Y que hay muchas situaciones que salen de esta idea de culpabilizar, es decir, nosotras sí no somos cuerpos pasivos, ¿no? Somos cuerpos en resistencia, pero también hay un contexto durísimo que muchas veces no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? Hace poco igual trabajaba con una sobreviviente de feminicidio y justo como que su trabajo a partir de la escritura iba mucho por eso, soltar esa culpa, porque ella sentía que ella tenía la culpa justo por esto, porque decía, es que ¿por qué no me fui? Todas sus amigas, todas las personas cercanas a ella le decían, pues es que ¿por qué no te fuiste, no? ¿Tú para qué te quedaste? Y ella decía, es que no era así, o sea, yo quería irme, pero no podía. Era como lo que decían, como este estado como digamos de shock en el que ella quería irse, pero había algo que no la dejaba irse y al mismo tiempo no tenía una red de apoyo. Si se iba no tenía a dónde ir. Entonces eran muchísimas cosas y justo a través de la escritura estaba como en este proceso de ir soltando las culpas, de decir yo no soy culpable, yo no sabía, no es mi culpa. Entonces sí es importante recalcarlo y ya me voy a lo último porque ya se nos acabó el tiempo prácticamente y ya, solo para ir cerrando. A ver,
¿A quién tenemos por aquí? Pues ya, Isela, ¿me ayudas a leer este último poemita? A ver, voy. No lo veo. Ah, perdón, ya. Ya. Dice, lo más difícil de reconciliarse con uno mismo es asumir que uno está en guerra, es dividir la trinchera que es el cuerpo en vencedores y vencidas y dejar que las perdedoras adentro escriban la historia que uno borró de sí mismo. Lo más difícil de reconciliarse con una misma es mirar a los puños propios, reconocer en ellos la anatomía exacta que encaja con la herida, ver al enemigo dentro, no como a un otro que expulsar, sino como a uno mismo, una parte de tanto que somos acá adentro, y aprender que curarse a veces no consiste tan solo en curar la herida, a veces es también curar al puño, la rabia del puño, el dolor del puño, el arrepentimiento, la culpa e incluso el rencor del puño. Lo más difícil de reconciliarse con uno mismo es mirarse al espejo, decir con total convencimiento, fui yo, y saber abrazarse y después de confesar. Y saber abrazarse después de confesar. Gracias. Sí. Justo es este poema para ir como a la siguiente parte, que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, pues es que vivimos pues en un sistema patriarcal que desde que somos chiquitas construyen nuestra narrativa, nuestros relatos en lo que nos dicen que somos esto, que somos aquello, que somos inútiles, que no somos capaces, y lo que sucede y lo triste es que en algún punto lo creemos y cuesta muchísimo trabajo zafarse de esas ideas, de estas ideas, como decía Julieta, de culpa, de estarnos culpando todo el tiempo cuando muchas veces no tenemos la culpa. Y justo hace poco en una especie como, bueno, más bien en una performance, hacía como un ritual que tenía que ver con este perdonar, con este soltar, que era como muy importante para mí decirlo, ¿no? Yo me perdono por todas las veces que he sentido asco de mi cuerpo. Yo me perdono por culparme de todo. Yo me perdono por ser tan dura conmigo mismo, ¿no? Pero no tener este momento en ser compasiva y decir, claro, es que claro que me he sentido así porque he vivido en un ámbito en el que todo el tiempo he sido violentada de mil formas y en el que desde que estoy chiquita me han dicho un montón de cosas terribles sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre quién soy, y de pronto mirarse al espejo y aceptar eso como esas violencias que a veces nosotras también somos muy duras con nosotras mismas y nos violentamos de muchas formas, y aprender no a recriminárnoslo, sino simplemente entenderlo y, como dice aquí al final, fui yo, y saber abrazarse después de confesar, saber soltarlo, saber de alguna forma sanar con eso y saber que pues no cargar con esa culpa más. Y ese es como el siguiente texto que les pediría que hicieran para ir cerrando, como una especie de reconciliación con ustedes. Si ustedes quieren hacer esto de me perdono por esto, me perdono, en una especie de rezo o lo que a ustedes se les ocurra, como para hacer esta reconciliación y para ir soltando todo eso que tenemos aquí atorado. Y les voy a dar igual unos 3 minutos, ya se acabó. Igual quienes tengan que irse, no se preocupen, pero quienes puedan quedarse. Es que yo quiero cerrar leyéndoles otro texto, perdón, pero creo que es el texto ideal para terminar. Se los voy a leer para ir cerrando. Es Todavía escribo, de Sandra Ivette González Ruiz. No sé si ya la hayan leído, pero dice: la noche soy y no me han vencido. Así hablo yo, cobardes. Así es como rasgo el silencio y rasguño sus versos inútiles. No han logrado arrancarme la lengua, ni los dedos. En cambio yo he podido horadar sus significantes, sus significados, y reventar casi todas las frases. No han logrado arrancarme la lengua ni callarme, y aunque lo hicieran, otras seguirían escribiendo, hablando, derrumbando, con cada palabra que hemos inventado. La noche soy, no hay presagios. No me asusta el lobo que acecha detrás de los silencios. De la noche a la que me arrojaron, de la cárcel de sus letras, del encierro de su sintaxis, de la cueva de su y solo su experiencia. Desde ahí, desde la jaula,
Desde la alcantarilla he logrado cantar todos los versos de mis abuelas. He logrado crear formas nuevas. Ningún cautiverio es total, por más que éste se lo proponga. Quisieron castigarme con la noche, y mírenme ahora. La noche soy y aún escribo. Y ya, creo que es el poema ideal para cerrar y para saber que, a pesar del cautiverio en el que nos quisieron meter, la noche somos y mírenos aquí. Todavía escribimos y todavía seguimos tejiendo redes, resignificándonos, nombrándonos y haciendo todo lo que sea necesario para resistir juntas. Y muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias. Los voy a extrañar ya, así de que ya. ¡Qué triste! Ay, gracias a ti por darnos este taller. Ojalá podamos tener más talleres en el futuro contigo. No sé si quieres dejarles tus redes sociales a las chicas para que sigan tu trabajo. Ajá, sí, ya están poniendo que cómo te pueden contactar. Entonces, no sé, es momento de darte publicidad. Sí, creo que ya les había dado mi número, pero en Facebook pueden buscarme como Anaí GZ y ahí les voy a aceptar a todas. Y hace poco abrí un pequeño blog que se llama Lesbos Intergaláctica, así, nombre bien extraño, pero se llama Lesbos Intergaláctica y pueden buscarme, ahí suelo subir, bueno, todavía no he subido muchas cosas porque lo abrí hace poco, pero ahí planeo subir los performances, los eventos y textos que voy escribiendo. Igual si alguna quiere mandarme algo y que lo publique, igual yo encantada. Entonces ahí pueden buscarme y ahí en el blog igual están todas mis redes, así que YouTube, Instagram y todo eso. Entonces espero seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias por asistir. Les mando mucho cariño, mucho amor. Muy Gracias, bien. Ana. Me preguntan, ¿quién es la autora del último poema? Perdón. Sandra Ivette González. Muy bien. Pues te haremos llegar tu constancia digital a tu correo en unos días y no sé si alguna tenga una pregunta, duda, comentario. Yo tengo una duda. ¿En dónde podemos encontrar a las poetisas, que nos dijiste hoy? Por ejemplo, Sandra y las demás, Natalie, todas ellas, ¿en dónde podemos leerlas? Porque yo no las había escuchado. No, la Entonces, para mayoría. poder como seguirlas o tener más información de ellas. Gracias. Sandra tiene un libro, lo subo a la plataforma para que lo puedan descargar. Es un libro que está en línea. Y las otras chicas, Jimena González, me parece que también está en una antología que se llama Tsunami, creo. No sé si alguien sepa bien si es ese nombre. Pero de ahí en fuera la mayoría publican así en internet, en fanzines, entonces Sí, así no. se llama. Sí, ¿verdad? Tsunami. Y pues ahí puedes encontrar algunos poemas de ella y si no, sí, ahí lo tiene. Sí. Es de sexto piso, vale mucho la pena. Tienen descuento, cómprenlos. Sí. Pero si no, la mayoría de ellas igual pone su nombre así en internet y te aparecen sus poemas, porque casi todos están en páginas en internet o en fanzines que están ahí por la red. Como son como más emergentes, pues no es como tan fácil como conseguir sus libros o así, pero sí puedes encontrar mucho material de ellas en internet. Sí. Y pues sí, sí, para que vayan subiendo sus textos y hagamos como esta compilación final de todas y ya se los iremos enviando para que tengan como el recuerdo del taller. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Sí, pues recuerden que lo que se intenta que sea el producto del grupo es como una antología revista digital, dependiendo pues del número de textos. Y ya para que lo tengan ahí, incluso poder imprimir algunas, si lo quieren físico o así. Y ya, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde de viernes. Y sí, compren Tsunami, tiene muchas cosas de las que hemos hablado justo en el curso. ¿Hasta cuándo los podemos subir? Pues tienen todo el mes, yo creo.
para subirlo. Y bueno, ay, gracias por estar. Adiós, chicas.